Existe una pregunta que aparece siempre a las 3 de la mañana cuando el diagnóstico médico es malo, cuando la relación se rompe sin aviso o cuando pierdes el trabajo que creías seguro. Y la pregunta es, ¿por qué a mí? Y si somos honestos intelectualmente, aquí en Occidente solo tenemos dos respuestas para esto. Y el problema es que ambas son aterradoras. La primera respuesta es la herencia del tribunal divino. Es la culpa judeocristiana que llevamos en el sistema operativo cultural. Si sufrimos es porque algo hicimos mal. Hay un juez, hay un pecado. Y el dolor es una sentencia. Es un universo moral, pero es un universo punitivo. Vives con miedo a la transgresión. La segunda respuesta es la modernidad. Es el absurdo del que hablaba Albert Camus. La ciencia nos dice que vivimos en una roca flotando en un universo totalmente indiferente. Aquí tu sufrimiento no es un castigo, es algo peor, es un accidente, es aleatorio. A la biología no le importas, al cosmos no le importas. Tu dolor no tiene significado, es solo mala suerte estadística. Es una dicotomía brutal. O eres culpable ante un Dios iracundo, o eres la víctima insignificante del caos. O el tribunal, o el absurdo. Es la angustia de la causa que nos corroe. Pero, ¿y si te dijera que ambas posturas podrían estar equivocadas? Te doy la bienvenida de nuevo a Alan's Dama. Lo que vamos a hacer durante este video no es un sermón religioso. Recordemos algo, yo no soy un gurú. No tengo un linaje místico y francamente no me interesa venderles paz mental barata. Soy un estudiante de los textos antiguos y lo que encontré en el canon Pali, que son los registros más antiguos de lo que dijo el Buda, no es una religión intermedia, es una tercera vía lógica. El Buda propuso que el universo no funciona mediante un juicio moral. No hay nadie juzgándote, pero tampoco funciona por azar. Funciona mediante leyes. El Kama, y no te digo Kama en Pali y no Karma con toda su carga hindú y New Age, no es un destino, no es fatalismo. El Kama es ingeniería de causas, es un sistema de inputs y outputs, es fenomenología pura. Si entiendes la mecánica de fluidos, podrías diseñar un barco que no se hunda. Si entendemos la mecánica de la mente, el Dhamma, podemos diseñar una vida que no se hunda en el sufrimiento. Y aquí quiero dar una advertencia. Este video no es para sentirte bien en 5 minutos. Vamos a trabajar, vamos a diseccionar conceptos filosóficos pesados y vamos a utilizar fenomenología de la voluntad de Schopenhauer para entender el deseo. También utilizaremos la doctrina del no-yo del empirista David Hume para entender quién es realmente el que percibe el Kama. Y vamos a tratar de limpiar la basura supersticiosa que se ha pegado a esta enseñanza en los últimos 100 años. El objetivo que tengo hoy es muy simple. Dejar de ver tu vida como un juicio o como una lotería, y que empieces a verla como un mecanismo el cual puedas operar. Así que si estás listo para dejar el misticismo en la puerta y entrar en el laboratorio, quisiera empezar por el principio. Tenemos que definir qué diablos es realmente la acción. Y para definir la acción, primero tenemos que limpiar el error de traducción más costoso de la historia espiritual. La palabra kama o karma en sánscrito no significa resultado, no significa destino, ni suerte ni justicia cósmica. Etimológicamente, kama significa trabajo o hacer. Literalmente significa acción. El efecto o el resultado tiene otro nombre en Pali, vipaka. Kama es encender la mecha, vipaka es la explosión. El problema es que en Occidente mezclamos todo y creemos que Kama es una especie de cuenta bancaria invisible donde el universo nos paga por ser buenos o nos cobra por ser malos. Y aquí es donde chocamos con nuestra programación cultural. Nosotros vemos el mundo en términos morales, pecado contra virtud. Esto requiere un juez externo que decida qué es cada uno de estos términos. Pero el Buda no hablaba del bien y el mal en un sentido victoriano.
Él utilizaba términos técnicos, kusala y akusala. Kusala se traduce como hábil, akusala se traduce como torpe o inhábil. Pensémoslo así. Si un mecánico mete la mano en un motor encendido y se quema, ¿es porque es pecador? ¿Es porque es una mala persona? No, simplemente ha realizado una acción inhábil, akusala. Ha ignorado la mecánica del sistema y el resultado, vipaka, es dolor. El kama no es ética religiosa, es física mental. Entonces, ¿qué define si una acción es hábil o torpe? ¿Es el movimiento físico? ¿Es apretar el gatillo o dar una limosna? No, el motor del kama es invisible. En el Nivedika Sutta, en el Anguttara Nikaya, el Buda da la definición técnica definitiva. Es la intención, monjes, lo que yo llamo kama. Habiendo querido, uno actúa a través del cuerpo, el habla o la mente. Cetana. Esa es la palabra clave, intención o volición. Pero cuidado aquí. No estamos hablando de la buena intención superficial, de quería ayudar pero salió mal. Hablamos del impulso eléctrico subconsciente que precede a la acción, la sed, el rechazo, la ignorancia o la generosidad que empuja a la mente a moverse. Ahora bien, esto nos lleva a un problema lógico enorme. Y sé que algunos de ustedes, los que han leído filosofía, tal vez ya lo vieron venir. Si el budismo enseña anatta, la doctrina del no yo, la idea de que no existe un alma permanente, entonces ¿quién acumula ese kama? Si no hay un yo sólido, ¿quién sufre las consecuencias de mis acciones de hace 10 años? Y aquí es donde entra el filósofo escocés David Hume. Hume, al igual que el Buda, miró dentro de su propia mente y dijo, no encuentro ningún yo, solo encuentro un haz de percepciones, sensaciones y pensamientos que cambian rápido. Tiene razón, no eres una cosa, eres un proceso. Pero el Buda añadió un vector que a veces, incluso a Hume, se le escapaba, la inercia. Cada vez que generas una cetana, una intención fuerte, sea de ira o de amor, dejas una huella en la mente, creas un surco. En Pali, esto se llama sankara, formaciones mentales. Imaginemos un camino de tierra. La primera vez que pasas en un carro, apenas dejas marca. Pero si el carro pasa 1 y 1000 veces por el mismo lugar, se crea un surco profundo. La próxima vez, las ruedas caerán en ese surco de manera automática. Y esto eres tú. No eres un alma estática, eres un conjunto de hábitos, eres un conjunto de surcos kármicos. El kama es la tendencia de tu mente a repetir sus propios patrones. Si te enojas hoy, estás cavando el surco de la ira, haciendo que sea estadísticamente más probable que te enojes mañana. No se trata de que Dios te castiga, se trata de que te estás convirtiendo en una máquina de ira. Estás diseñando tu propia prisión cognitiva, ladrillo por ladrillo, intención por intención. Dicho esto, si somos máquinas de hábitos, ¿dónde queda la libertad? ¿Estamos condenados a repetir el pasado? Y para responder esto, tenemos que entender cómo se siente el kama en tiempo real. Tenemos que hablar del mecanismo de causa y condición. Ahora bien, para validar si esta física mental tiene sentido, no podemos quedarnos solo con lo que dice el canon Pali. Tenemos que someter al Dhamma a una prueba de estrés. Tenemos que ponerlo a debatir con los pesos pesados de la filosofía occidental. Así que vamos a enfrentar la visión del Buda contra 3 posturas que dominan nuestra cultura hoy en día: el materialismo, el existencialismo y el pesimismo alemán. El primer oponente que vamos a utilizar es el materialismo científico o el aniquilacionismo. La postura es simple. Alan, todo esto suena muy bonito, pero cuando te mueres se apaga la luz. No hay renacimiento, no hay consecuencias post-mortem, el cerebro se pudre y tú desapareces. Es un argumento fuerte. Y el Buda no lo ignoró. De hecho, en el Apanaka Sutta, el Buda utiliza lo que siglos más tarde Pascal llamaría apuesta lógica o teoría de juegos. Él lo llama la doctrina incontrovertible. El argumento es el siguiente. Imagina que el materialista tiene razón. No hay otra vida. Aún así, si practicas el Dhamma, si actúas con generosidad, sin ira, con claridad, vives feliz aquí y ahora, te libras de la culpa,
te libras de la ansiedad social, te libras del odio, ganas en esta vida. Pero, ¿qué pasa si el materialista se equivoca? Si existe una continuidad de la conciencia y tú viviste bajo la premisa de no importa nada, te enfrentas a una catástrofe existencial. La apuesta lógica dominante, dice el Buda, es asumir que tus acciones importan. Si el karma es real, te salvas. Si no es real, igual viviste una vida noble y tranquila. Es un win-win. El nihilismo, en cambio, es un riesgo asimétrico totalmente inaceptable. Pasemos al segundo round. Jean-Paul Sartre decía, estamos condenados a ser libres. Para el existencialismo, tu responsabilidad es absoluta e inmediata. Tú decides quién eres en cada segundo, no hay excusas. El Buda estaría de acuerdo con la responsabilidad, pero no con la libertad absoluta e inmediata. Eso es una fantasía. El budismo introduce el tiempo en la ecuación. Lo que nos enseña el Buda es el origen dependiente. Tu libertad actual está condicionada. Imagina que eres un jardinero. El estado de tu suelo, tu temperamento, tu genética, tu entorno, tus traumas, es tu karma pasado. Esto no lo puedes cambiar hoy. Ya estás ahí. El suelo es duro, pero la semilla que decides plantar ahora mismo es tu voluntad presente. Sartre decía que puedes elegir ser lo que quieras ya. El Buda dice, puedes plantar lo que quieras, pero crecerá según las condiciones del suelo que tú mismo creaste antes. No eres totalmente libre, pero tampoco eres un esclavo. Eres un agricultor trabajando con las condiciones que heredaste de ti mismo. Y finalmente, el oponente más cercano, Arthur Schopenhauer. Schopenhauer leyó los textos orientales y llegó a una conclusión muy similar a la primera noble verdad. Dijo que la esencia del universo es una voluntad de vivir, ciega, un hambre insaciable que nos empuja a desear y sufrir para él. La vida es un negocio que no cubre los costos. Su solución era el pesimismo estético. Refúgiate en el arte o niega la voluntad hasta extinguirte. El Buda vio la misma fuerza, la llamó Bhavatana, sed de existencia. Pero donde Schopenhauer se quedó solo con el diagnóstico, la vida es dukkha, insatisfactoria, el Buda, como un médico pragmático, nos ofrece la cura. Schopenhauer dijo, no hay salida, solo anestesia temporal. El Buda le diría, hay una salida y es una ingeniería precisa para apagar esa sed. Eso es la tercera noble verdad. Nirodha, cesación. El budismo no es pesimismo. El pesimismo es quedarse en el problema. El budismo es ante todo una solución tecnológica a un problema existencial. Y para aplicar esa solución, tenemos que dejar de hablar de filosofía y empezar a hablar de mecánica. Tenemos que abrir el capó de la realidad y ver los engranajes. Esto nos lleva a la enseñanza más compleja y profunda de todas, los 12 eslabones. Y cuando abrimos este capó, lo primero que buscamos los occidentales es al fabricante. Buscamos la causa primera. Preguntamos, ¿quién encendió este motor? ¿Quién diseñó el Kama? Y la respuesta del Buda es la más radical de la historia religiosa. Nadie. Este sistema no tiene un Dios creador que lo empuje desde afuera. Es un sistema cerrado, autosustentable. En el centro de la rueda no hay un juez divino. Lo que hay es avijja, ignorancia. El motor gira, simplemente porque no sabe que puede detenerse. Funciona por un error de lectura de la realidad. Esto se llama Paticca Samuppada, significa origen dependiente. O en lenguaje de programación, si esto existe, aquello surge. No voy a recitarles los 2 eslabones de memoria porque se me van a dormir y porque no sirve de nada memorizar la lista si no entiendes dónde está la trampa. Vamos a enfocarnos en la cadena de transmisión. El lugar exacto donde la realidad te golpea y tú decides consciente o inconscientemente crear tu futuro sufrimiento. Ocurre en 3 pasos vertiginosos. Paso número 1. Pasa, contacto. Tus sentidos chocan con el mundo. Tu ojo ve una forma. Tu oído escucha insulto. Tu
Tu mente recuerda, por ejemplo, a tu expareja. Esto es inevitable, estás vivo, tienes sensores, vas a tener contacto. Aquí no hay moralidad, es solo input de datos. Paso 2. Vedana, sensación inmediata. Después del contacto, tu sistema nervioso etiqueta este dato, le pone un tono hedónico. Solo hay 3 sabores: agradable o placentero, desagradable o doloroso, y neutro o aburrido. Ojo aquí, esto es crucial. Vedana no es kama. Sentir dolor no es crear kama. Sentir placer no es un pecado. La sensación es vipaka. Es el resultado de causas pasadas. Es el clima que te toca vivir hoy. No tienes control sobre ello. Si te pellizco te va a doler. Punto. El problema, el desastre, ocurre medio segundo después. Vamos a pasar al paso 3. Tana. Sed, deseo o reacción. Aquí es donde la rueda gira. Si la sensación fue agradable, surge avidez. Quiero más. Que no se acabe. Te apegas. Si la sensación fue desagradable, surge la aversión. Quítame esto. Lo odio. Hay resistencia. Ese movimiento de agarrar o empujar, eso es kama. Ahí estás inyectando combustible nuevo al motor. Estás reaccionando ciegamente a una sensación pasajera, creando un nuevo surco mental de deseo o de odio. La mayoría de nosotros vive en piloto automático. Estímulo o contacto, sensación, reacción inmediata. Somos robots biológicos. Alguien te insulta, creas una sensación desagradable, te enojas, reaccionas. Ves comida rica, agradable, comes, reaccionas. La libertad humana, la única libertad real que existe, vive en una brecha microscópica. Vive en el espacio que hay entre la sensación y el deseo. Si puedes sentir el dolor, vedana, y no generar odio hacia él, detienes la rueda. Si puedes sentir el placer y no generar un apego ansioso, detienes la rueda. Ahí es donde el kama se vuelve opcional. Ahí es donde pasas de ser una víctima de tus instintos a ser un operador de tu mente. Pero claro, decir no reacciones es fácil. Hacerlo cuando la vida te está golpeando requiere una estrategia, requiere entender los 4 tipos de kama que estás generando ahora mismo sin darte cuenta. Los vamos a abordar más adelante. Ahora bien, si entendemos que el kama es reacción, surge el error más común de todos, la creencia en la linealidad perfecta. La gente cree que el kama es una hoja de cálculo contable. Si yo robo $100 hoy, el universo me roba $100 mañana. Si yo mato, entonces tendría que morir. Esta visión transaccional es falsa, es infantil. El kama no es aritmética simple, 1 menos 1 es igual a 0. El kama es un sistema complejo, como la meteorología o la dinámica de fluidos. En el budismo, si la persona A comete un crimen y la persona B comete exactamente el mismo crimen, el resultado, vipaka, puede ser radicalmente diferente para ambos. ¿Suena injusto? No lo es física. Y el Buda explica esto con la mejor analogía científica del canon, el Lopala Sutta o el discurso del grano de sal. El Buda nos pide imaginar un puñado de cristales de sal. La sal representa una acción torpe, akusala kama, digamos un acto de mentira o crueldad menor. Ahora, tomamos este puñado de sal y lo vertemos en una taza con agua. ¿Qué pasa? El agua se satura al instante, se vuelve imbebible, amarga, tóxica. Esa pequeña cantidad de agua no puede soportar la sal. Pero ahora tomamos exactamente la misma cantidad de sal, ni 1 gramo menos, y la arrojamos al río Ganges. ¿El río se vuelve salado? No, el río es tan vasto, su caudal es tan enorme que la sal se diluye. El agua sigue siendo potable, no hay un impacto perceptible. Aquí están las variables de la ecuación. La sal es acción negativa, el agua es el tamaño de tu mente. En el escenario 1 tenemos una persona con una mente pequeña. El Buda lo describe como alguien con poca virtud, poca sabiduría, que no ha entrenado su atención, que vive restringido por su propio ego. Para esta persona, un pequeño error kármico es devastadora. Como la taza de agua, su realidad se vuelve amarga inmediatamente.
Van directo al infierno de su propia neurosis, por una falta menor. No tienen amortiguadores. En el escenario 2, tenemos una persona que ha agrandado su mente, ha cultivado la ética, sila, la sabiduría, pana y sobre todo los ilimitados, Brahma Viharas, amor benevolente, compasión. Su conciencia es tan vasta como el río que cuando esta persona comete el mismo error, el resultado apenas se siente, se diluye en la inmensidad de su buen carácter acumulado. Esto destruye la idea de justicia divina. No se trata de castigo, se trata de capacidad de carga. Si tienes una mente débil y estrecha, el sufrimiento te golpeará con fuerza bruta. Si tienes una mente vasta, entrenada, eres resiliente. Por lo tanto, la estrategia para limpiar el karma no es castigarte, ni sentir culpa. Para pagar la deuda, la culpa no sirve. La culpa solo achica el vaso. La estrategia técnica es dilución. Tienes que expandir el volumen de tu conciencia mediante la meditación y la virtud, hasta que tus errores pasados pierdan su salinidad. Pero incluso el río Ganges tiene un límite, y hay acciones que son tan pesadas, tan densas, que no hay río que las disuelva. Y hay un factor que a todos nos aterra, el tiempo, el famoso delay. ¿Por qué a la gente mala le pasan cosas buenas? ¿Por qué el karma parece llegar tarde? Vamos a clasificar el karma según su tiempo de maduración. Para entender por qué el karma a veces tarda vidas en madurar, tenemos que ampliar el mapa, tenemos que mirar la cosmología. Y sé que aquí es donde la gente escéptica suele apagar el video, pero les voy a pedir paciencia. No vamos a hablar de cuentos de hadas, vamos a hablar de la psicología del poder. El budismo tiene su propio génesis, el Aganya Sutta, y es fascinante porque es el antítesis del génesis bíblico. En la Biblia hay una caída por desobediencia moral, el pecado. En el budismo hay una caída por curiosidad sensorial. El texto dice que originalmente éramos seres luminosos, mentales, autosuficientes. No teníamos cuerpos físicos, pero en algún punto, la tierra sabrosa apareció. Un ser movido por el deseo probó esta materia, le gustó, sintió avidez, tana, y al comer materia se volvió materia, perdió su luz, su cuerpo se volvió pesado, denso, sexual y mortal. La lectura filosófica aquí es brutal. La biología no es un regalo divino, la biología es conciencia densificada por el apego. Se podría decir que somos espíritus que tuvieron tanta hambre de sensaciones que nos construimos prisiones de carne para poder comer, tocar, sentir, etc. El cuerpo es la cicatriz de nuestro deseo. Y en este sistema puedes subir y bajar, puedes evolucionar o involucionar, y aquí entra la figura más malinterpretada de todas, Mara. En Occidente, cuando vemos a Mara tentando al Buda, pensamos, es el diablo. Y aquí caemos en un error. El Mara no es un opuesto a un dios. Mara no vive en el infierno. Mara es un deva, es un dios. Vive en el cielo más alto del reino del deseo. Paranimittava Sati. Es el rey de la existencia sensorial. Mara representa algo muy específico, el éxito mundano. Para ser Mara, tienes que haber acumulado una cantidad absurda de puna, buen karma o mérito. En vidas pasadas, tienes que haber sido increíblemente generoso y virtuoso. Pero, y aquí está el gran pero, Mara tiene mucho mérito, pero cero sabiduría. Mara podríamos meterlo como el arquetipo del político corrupto o el billonario neurótico. Ha llegado a la cima, tiene poder absoluto, placer absoluto, y vive aterrorizado de perderlo. Su trabajo es asegurarse de que nadie salga del samsara, el ciclo de renacimiento, porque si tú te iluminas, él pierde un súbdito. Su herramienta no es el mal puro, es la distracción. Te ofrece placer, fama, éxito. Que olvides buscar la salida. La tragedia de Mara, como se ve en la historia de Dusi Mara, es que el poder corrompe. Al intentar proteger su propio estatus, eventualmente ataca a un ser noble, quema todo su buen karma, y en un instante cae desde el cielo más alto directo al infierno más profundo, Avicii. Esto nos lleva a una conclusión más aterradora de la cosmología budista. El cielo no es seguro, esto ya lo hemos visto. En el cristianismo, si llegas al cielo, ya la hiciste, es eterno.
En el budismo, el cielo es una vacación pagada con tarjeta de crédito. Tu saldo es tu buen cama. Mientras estás ahí arriba disfrutando de placeres divinos, estás gastando ese saldo. No estás generando nuevo cama, porque en el cielo todo es placer. No hay fricción para crecer, solo consumes. Y un día, la tarjeta va a ser rechazada, tu tiempo se va a acabar, vas a morir como un dios y renacer tal vez como un animal o un espíritu hambriento, porque te gastaste todo tu crédito espiritual en fiestas celestiales. Por esto, el Buda no nos enseña a ir al cielo. Ir al cielo es una trampa dorada, es temporal. El objetivo no es tener una mejor celda en la prisión, aunque sea una celda de oro con vista al mar. El objetivo es salir de la prisión, el objetivo es salir del sistema de pagos. Entonces, si el cielo es una trampa y el infierno es una tortura, ¿cómo diablos salimos del juego? ¿Cómo se rompe el ciclo? Necesitamos hablar de una estrategia de salida, necesitamos hablar de la renuncia, pero no de la renuncia de irse de la cueva, sino la renuncia técnica. Dicho esto, bajemos de los cielos budistas y miremos nuestra realidad inmediata. Miremos esto. Vivimos en la era de Instagram, TikTok y Forbes. Una cultura obsesionada con tres cosas: belleza física, riqueza material y estatus. Aquí es donde el conocimiento del Kama se vuelve una herramienta de rayos X. En el Kula Kama Vivanga Sutta, el gran análisis de la acción, el Buda explica la casualidad específica de estos atributos. No son aleatorios. El Buda dice: si alguien nace con una belleza física extraordinaria, es el resultado kármico de no haber tenido ira en el pasado. La belleza es la cristalización de la paciencia y la amabilidad. Si alguien nace rico o acumula riqueza con facilidad, es el resultado de dana, la generosidad pasada. Si alguien tiene influencia y poder, es el resultado de no haber sentido envidia por el éxito ajeno. Hasta aquí todo bien. El problema es nuestra interpretación moderna. Por ejemplo, vemos a un influencer bello y millonario y asumimos debe ser una persona especial, sabia y superior. No solo lo vemos con los influencers, vean cómo la gente ve a Hollywood hoy en día. Y aquí caemos en un error. Todos estos atributos hoy no significan ser sabio hoy, significa que fuiste virtuoso ayer. Estos atributos son simplemente el recibo de compra de acciones pasadas. Puedes tener a un multimillonario que hoy es un avaro miserable. Su riqueza es el eco de su generosidad pasada, pero su avaricia actual es la semilla de su pobreza futura. Puedes tener a una modelo que hoy es odiosa y cruel. Su belleza es el eco de su paciencia pasada, pero su crueldad actual es la semilla de su fealdad futura. No confundan la cuenta bancaria kármica con el carácter moral actual. A menudo son opuestos. Y esto se pone peor cuando entra la espiritualidad al mercado. El maestro tibetano Chögyam Trungpa acuñó un término brillante: materialismo espiritual. Es lo que pasa cuando usamos el Dhamma, el yoga, la meditación, no para desmantelar el ego, sino para decorarlo. Soy más consciente que tú. Tengo más buen karma que tú. Manifesté este coche nuevo porque vibro alto. Eso no es liberación, eso es egolatría disfrazada de santidad. Es usar las enseñanzas para construir una versión más brillante de la prisión. Y aquí está la paradoja final, la trampa de la buena familia o el buen nacimiento. Todos quisiéramos nacer ricos, cómodos y seguros, pero el Buda advirtió que la comodidad excesiva es peligrosa. Si tu vida es demasiado perfecta, si tienes demasiado buen karma, madurando ahora mismo, te duermes. Pierdes lo que en el Pali se llama Samvega, la urgencia espiritual, el terror constructivo de saber que estás atrapado en un ciclo. El sufrimiento en dosis manejables es necesario. El dolor es el despertador. Si anestesias tu vida con placer constante, lujos, validación social, pierdes la motivación para buscar la salida. Te conviertes en un prisionero que ama su celda. Así que si tu vida es difícil hoy, como la mía, por ejemplo, felicidades. Tienes el combustible necesario para escapar. Pero ¿cuál es el plan de fuga? ¿Cómo convertimos toda esta teoría, toda esta cosmología y todas estas angustias en una práctica diaria que realmente funcione? Vamos a la conclusión. Vamos a hablar un poco del noble óctuple sendero.
como la tecnología de liberación. Así que hasta aquí llegamos al núcleo del asunto. Hasta ahora hemos hablado de cómo funciona el sistema. Ahora vamos a hablar de cómo hackearlo. En el Kukura Sutta, el Buda ofrece una clasificación del Kama que destruye por completo la idea New Age de solo haz el bien y todo saldrá bien. Él distingue 4 tipos de acción, y la mayoría de los budistas modernos se quedan estancados en la segunda, creyendo que esta es la meta, así que vamos a tratar de desglosarlos. Aquí es donde hablamos de los diferentes tipos de Kama que les hablaba anteriormente. El primero es el Kama oscuro con resultado oscuro. Esto es obvio: matar, robar, dañar, el resultado es sufrimiento, el camino al infierno. El siguiente es Kama brillante con resultado brillante. Esto es la virtud convencional: ayudar a los pobres, ser honesto, ser amable, el resultado es placer, renacimiento en los cielos, riqueza. Aquí es donde casi todos se confunden. Creen que el objetivo del budismo es acumular Kama brillante. No lo es. El Kama brillante son cadenas de oro, un cielo temporal. Sigue siendo una prisión dentro del samsara. Si solo haces el bien para obtener una recompensa, sigues negociando con el sistema, sigues atrapado. Kama oscuro y brillante. Es nuestra vida humana mezclada. Un poco de alegría, un poco de tristeza. Casi todos estamos aquí. Pero luego está el cuarto tipo, la puerta de salida. Kama que no es ni oscuro ni brillante, y que conduce al final del Kama. Este es el concepto más difícil de entender para una mente occidental. Hay una forma de actuar que no genera ningún resultado futuro, sino que borra los resultados anteriores. Es el Kama de la deconstrucción. Este cuarto Kama es el noble sendero óctuple, la recta visión, recta intención, recta atención, etc. No son herramientas para ser buena persona, son herramientas para desmantelar el deseo. Imaginen que el Kama es combustible, el Kama oscuro es gasolina sucia, el Kama brillante es combustible de cohete de alta calidad. El cuarto Kama es dejar de echar combustible y al mismo tiempo purgar el motor. El objetivo del Arat, el iluminado, no es tener buen Kama. El Arat ya no produce Kama, sus acciones son puramente funcionales. Actúa, ayuda, enseña y come, pero no hay pegamento, no hay cetana basada en la ignorancia. No deja huella, es como un pájaro volando en el cielo, se mueve pero no deja rastro. Pero aquí surge una paradoja práctica. Y podrían decirme: Alan, me estás diciendo que debo eliminar el deseo, ¿pero no necesito desear la iluminación para empezar la práctica? Sí, y el Buda resolvió esto con la famosa parábola de la balsa. El Dhamma es una balsa para cruzar un río violento, el samsara. Necesitas construir la balsa, necesitas esforzarte, remar, usar la energía del deseo de liberación, chanda, para cruzar. Pero, y esto es vital, una vez que llegas a la otra orilla, sueltas la balsa. No te cargas la balsa en la espalda, no te la llevas tierra adentro, esto sería tonto. El apego a la espiritualidad, el apego a ser budista, el apego a la meditación, al final también se tiene que soltar. La estrategia técnica es esta: usas el buen Kama, la disciplina ética, para calmar la mente lo suficiente como para poder investigar. Y una vez que la mente está clara, usamos esta sabiduría para ver que no hay nadie ahí adentro. Cuando ves que no hay un yo, el motor se apaga. Ya no hay nadie a quien le pertenezca el sufrimiento. Eso es liberación. No es un estado alterado de conciencia con luces de colores. Es simplemente el fin de la carga, el fin de la construcción de problemas. Y ahora que hemos recorrido desde las angustias existenciales hasta la mecánica de la liberación, solo nos queda una cosa por hacer: cerrar el círculo. Tenemos que resumir todo esto en una conclusión operativa que podamos utilizar cuando termine este video. Y yo sé, ha sido un recorrido denso, lo sé. Hemos viajado desde la angustia infantil de creer que el universo es un tribunal que te castiga, hasta el terror nihilista de creer que todo es un accidente absurdo. Hemos abierto el motor de la mente para ver los engranajes de los 2 eslabones, hemos debatido con Sartre y Schopenhauer, hemos visto cómo la buena vida de los dioses, de los influencers, es a menudo una trampa dorada que agota nuestro crédito espiritual.
Pero si llevan una sola cosa de este análisis, me gustaría que fuera el siguiente cambio de paradigma. Por favor, dejen de verse a ustedes como deudores. La mayoría vive la vida sintiendo que le debe algo al pasado, cargando culpas viejas, esperando el golpe. El Dhamma te invita a dejar de ser un deudor pagando facturas y a convertirte en un jardinero. Tu vida actual, con todas sus dificultades y traumas, con sus limitaciones, es simplemente tu campo de cultivo. Es el suelo que tienes hoy. No puedes cambiar ese suelo instantáneamente, pero eres el amo absoluto de la semilla que plantas en este segundo. Así que esta es la práctica operativa. La próxima vez que surja la ira en el tráfico, o la envidia en Instagram, o el deseo compulsivo de evadirte, no te juzgues. No te digas soy malo. Observa ese impulso, míralo como lo que es, una semilla, y hazte la pregunta de ingeniería: ¿quiero que esto crezca en mi jardín? ¿Quiero vivir en un bosque hecho de esta emoción? Si la respuesta es no, no la riegues, déjala estar, obsérvala, vedana, pero no te agarres. Dana, deja que se seque por falta de atención. El Buda no enseñó el Kama para asustarnos con infiernos futuros, lo enseñó para empoderarnos en el presente. El Kama es la ley que te encadena al sufrimiento mientras vives en ignorancia, pero esa misma ley, una vez comprendida, es la herramienta que nos ayuda a liberarnos. El mecanismo de la prisión es el mismo mecanismo de la llave. Tú eres el arquitecto y la herramienta es tu intención. Así que yo te invito a que ahora vayas y diseñes algo que valga absolutamente la pena. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Como siempre, yo los espero y los veo en el camino. Esto fue Alans Dhamma y les deseo un excelente día.